Buenos días, aventureros, a este nuevo episodio de programación orientada a objetos en Java. Hasta este punto ya hemos visto algunos conceptos aplicados en un ejercicio donde creamos la clase persona con sus correspondientes atributos o características o variables y con sus correspondientes funciones o métodos. También estuvimos revisando conceptos como el encapsulamiento por medio de los modificadores de acceso, private y public, y estuvimos también hablando un poco de los métodos getter y setter, los cuales son muy útiles al momento de utilizar encapsulamiento. Por último, estuvimos revisando el método toString, el cual vimos en este caso la ventaja que este método nos da al momento de querer observar la información de una determinada o de un determinado objeto. Con el fin de seguir profundizando en estos conceptos y que ustedes estén entendiendo aún mejor este paradigma, traigo un nuevo ejercicio a consideración para volver a abordar estos temas. El ejercicio dice, crea una clase llamada cuenta, en este caso es una cuenta bancaria, que tendrá los siguientes atributos, un titular y una cantidad. Nos dice que la cantidad puede tener decimales. Lo siguiente que nos dice es que el titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Crea dos constructores que cumplan con esta petición que nos están haciendo. Crea sus métodos get y set y su método toString. Tendrás dos métodos especiales, uno que es para ingresar dinero a la cuenta y otro para retirar dinero de la cuenta. Por ende, ambos necesitan parámetros. Ahí vemos que nos dicen que el parámetro es de tipo double y denominado cantidad. Para el caso de ingresar, nos dice que si se ingresa a la cuenta un valor negativo, no debería hacer nada el programa. Y para el caso de retirar, nos dice que si el valor a retirar excede el valor actual de la cuenta, se le debe informar al usuario. Entonces, pasemos a la herramienta de NetBeans. Procedemos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a denominar ejercicio o 2. Una vez tenemos el ejercicio creado, procedemos entonces a crear esa clase cuenta. Les recuerdo, clic derecho en el paquete en el que estamos trabajando. Vamos a hacer nuevamente mención a esto. Clic derecho en este paquete donde nosotros estamos realizando el proceso. Así que al darle clic derecho vamos a escoger la opción New y después Java Class. Aquí se nos despliega una ventana para agregar los datos de esa clase. Lo primero será colocar el nombre. Es importante, no sé si lo mencioné en algún video anterior, que el nombre de las clases inicie en mayúscula, y si este nombre estuviese compuesto por más de una palabra, como por ejemplo cuenta bancaria, la segunda palabra también debería iniciar en mayúscula, ¿sí? Vamos a dejarlo de esta manera para trabajar con el ejercicio de dos palabras en el nombre de la clase. Y aquí nos dice que esta clase va a estar en el paquete ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo seleccionado allí. Le damos finalizar y vemos que nos crea el archivo de la clase. Aquí lo vemos. Ahora bien, procedemos a codificar nuestra clase. Lo primero que debemos nosotros revisar es cuáles son los atributos de esa clase. El enunciado nos dice que debemos tener el titular y la cantidad de dinero que se encuentra en la cuenta. Entonces iniciamos con el modificador de acceso private y el titular, que vendría siendo el nombre de la persona, sería de tipo string. Adicional a eso vamos a tener otro atributo de tipo private, de cancelamiento private o de modificador de acceso private de tipo double y vamos a llamarlo cantidad. Recordemos un poco esto, recordemos que al declarar los privados
estos atributos que estoy declarando aquí, estas variables, estas características de estos objetos, no podrán ser vistos o modificados desde otras clases de forma directa. Entonces, estamos protegiendo que se pueda hacer de esa forma. Una vez ya tenemos todos los atributos que nuestra clase necesita, para este caso solamente son dos, lo siguiente es construir o desarrollar o codificar los métodos constructores. Recordemos que el método constructor se llama igual que la clase. Les expliqué la vez pasada que es bien sencillo hacer este tipo de métodos dándole clic derecho, eso sí, dentro de la clase, es decir, dentro de esta llave y esta llave, es donde le vamos a dar clic derecho. Entonces le damos clic derecho y vamos a darle donde dice Insert Code o insertar código si lo tienes en español, y buscamos donde dice constructor o método constructor si lo tienes en español. Entonces aquí le seleccionamos el número de atributos que yo deseo con el que se construye el método constructor. Aquí es importante revisar qué nos pide el enunciado. El enunciado nos dice que tengamos dos métodos constructores que cumplan con las especificaciones dadas. Las especificaciones son que en el primer método constructor obligatoriamente debemos solicitar el titular, pero la cantidad puede ser opcional, es decir, la podemos solicitar o no. Entonces, con base a eso, creamos el primer método constructor, que lo voy a crear solamente solicitando el titular. Cuando habla de que solicita el titular es que deben de pasarnos por parámetro ese valor desde donde estén instanciando mi clase para crear ese objeto. Entonces, acá voy a volver a repetir esta parte, a explicarla. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es que el valor que nos está pasando el usuario que utiliza mi clase, ese valor que está aquí, lo voy a guardar en esta otra variable, que es la variable global de mi clase, es decir, es la variable con la que yo voy a poder interactuar dentro de toda la clase donde yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, este valor va a quedar ahí asignado a esta variable global. Y para distinguir entre una variable local y una variable global que se llamen de la misma forma, porque regularmente se recomienda que se llamen iguales para saber o tener en este caso una relación exacta de qué valor es el que quiero que se almacene en qué parte, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar esta palabra reservada del lenguaje, this, punto, como pueden ver aquí, y ese punto nos va a mostrar lo que esta clase donde estamos posicionados tiene. Y en este caso, pues propiamente estamos hablando de la variable titular. ¿Qué pasa entonces en este método constructor con la variable cantidad, que la tenemos de forma global? Debe tener un valor también. Esta variable la vamos a igualar a 0, dado que es como si llegásemos a una cuenta, a un banco, queremos crear una nueva cuenta bancaria y decimos, bueno, creamos la cuenta, pero no vamos a consignar ningún valor. Esa cuenta arrancaría con 0 pesos. Pero también nos piden un segundo método constructor, que este sí puede tener la cantidad, o que en este caso sí podemos tener una cantidad inicial donde yo digo, quiero crear una cuenta bancaria y quiero depositar tanto dinero en dicha cuenta bancaria. Por esa razón tenemos dos parámetros, el titular, que ya lo habíamos trabajado en el primer método constructor, y tenemos un segundo parámetro que es la cantidad, que es este que tenemos aquí, la cantidad que es de tipo double, y lo que hacemos es igualar cada variable correspondiente a lo que nos están pasando como parámetro. ¿Listo? Como parámetro. Ya tenemos los dos métodos constructores. Recuerdo nuevamente que podemos tener métodos, independientemente sean constructores o no, que se llamen iguales. Esto se llama sobrecarga de métodos, pero lo que cambia es el número de parámetros. Mientras aquí tenemos dos, aquí tenemos un solo parámetro. Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. Por ende, pues el proceso que se hace en este método y en este método son distintos. Recordemos también una pequeña característica del método constructor, que no tiene tipos, solamente tiene modificador de acceso
y el nombre del método constructor, que es igual al de la clase. Muy bien. Una vez hemos recordado eso, ahora sí, seguimos revisando. Nos dice que debemos crear los métodos getter y setter de nuestras variables, dado que son privados. Les decía que en NetBeans también hay una forma sencilla de crear estos métodos, dándole clic derecho, y donde dice Insert Codex, buscamos la opción Getter and Setter. Aquí nos pregunta a cuál de las variables deseamos nosotros crear los métodos. Para mi caso, yo voy a crearla para las dos variables que tengo ahí asignadas. Cuando no seleccionamos todas las variables que tenemos en nuestro código, pues cuando ustedes en este caso deseen controlar de que el usuario que utilice su clase o no vea una información que es a partir del método get. Recuerden que el método get es el que nos permite observar qué dato tiene dicha variable. O sea que si es get titular, lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo devuélveme el valor, devuélveme el dato o muéstrame el dato que tiene la variable titular. Y si es cantidad, es exactamente lo mismo. Por eso los métodos acá tienen el modificador de acceso, que lo vemos que es público, el tipo del método, que es lo que devuelve. Entonces, dependiendo la variable, si es titular, que es de tipo string, porque así la declaramos nosotros en la parte superior de esta clase, como lo pueden ver aquí, entonces el método será de tipo string, ¿listo? De tipo string. Y si es cantidad, que en este caso nosotros la declaramos acá de tipo double, el método es de tipo double para que nos pueda devolver la cantidad que se tiene en la cuenta. Eso es lo que hace el método get, devolver la información de las variables. Si ustedes no quieren devolver la información de las variables, simplemente no hacen el método get de dicha variable que la tienen con un modificador de acceso privado o con un encapsulamiento privado. Y el método set lo que hace es que permite cambiar, actualizar el valor que tenemos en la variable de la clase. En este caso, este método es de tipo void porque no va a devolver nada. Es lo que va a hacer es un proceso de actualización en el método, en la variable que tenemos en la clase. ¿Listo? Entonces, por esa razón, vemos que en este método lo que hacemos es, al recibir un parámetro que debe ser del mismo tipo de la variable que tenemos o que vamos a cambiar, titulares de tipo string, por eso aquí tenemos string, regularmente llamamos la variable de la misma forma que la variable global. No es obligatorio llamarlo igual, pero al llamarlo igual podemos hacer rápidamente una relación de dónde debo almacenarla. Y aquí lo que vemos es que hacemos una asignación. Le decimos que titular de la clase es igual al que nos está pasando ahora el usuario. Ahí estamos sobreescribiendo dicho valor. Eso mismo sucede con el método set de cantidad. ¿Listo? Hago este énfasis porque quiero que quede bastante claro cada uno de los conceptos trabajados en el ejercicio persona. Bueno, adicional a estos métodos nos dice que también debemos crear el método especial. Casi siempre acostumbro a crear de último el método toString, ¿sí? Es una costumbre particular. Sin embargo, bueno, como el ejercicio nos dice aquí que creemos los métodos get y set y el toString, vamos a hacerlo en el orden en que nos lo está especificando el enunciado para no perder la secuencia de la lectura. Clic derecho nuevamente y le damos Insert Codex y buscamos donde dice toString. En el toString también les explicaba que ustedes deciden qué valores quieren que se muestren al momento de invocar el toString. Es decir, cuando queremos imprimir el objeto de una clase, ustedes deciden qué es lo que quieren que se observe, que se vea de esa clase. Porque de pronto en esta cuenta podríamos tener un atributo llamado contraseña, por ejemplo, password, y nosotros no deseamos que se vea la password de ese usuario o de ese objeto, no queremos que se vea, sino que simplemente se vea la información, la otra información relacionada y que la password aparezca como encriptada o con unos símbolos o algo por el estilo. Entonces, ustedes son los que deciden lo que desean que se vea. En este caso, pues vamos a verlo todo. Más adelante estaremos viendo ejercicios donde
tomaremos decisiones de qué queremos que se observe y qué no. Le damos generar y él por defecto, aquí voy a darle unos enter para poder ver bien el string que él construye. Él por defecto siempre construye el string de esta manera. Coloca el nombre de la clase, abre una llave, cierra una llave por acá. Recuerden que todo lo que está entre comillas, en este caso sea simple o sea doble, es texto, ¿sí? Es texto para que siempre aparezca de la misma manera. Y una vez coloca el nombre de la clase, abre y cierra llave, lo siguiente que hace es colocar los nombres de cada una de las variables o atributos que yo voy a mostrar en el texto, ¿sí? Entre comillas, es decir, que siempre va a aparecer igual, con su respectivo signo igual, y le concatena con el más, le concatena el valor de la variable que queremos mostrar. Siempre lo hace de esa manera. Nosotros podemos modificar este string, la respuesta es sí, ustedes pueden darle el aspecto que ustedes deseen en este string. Para efectos de estas primeras explicaciones lo voy a dejar por defecto, pero más adelante podemos cambiar esta forma estándar por una forma que a ustedes les gustaría que se mostrase al usuario que lo está invocando. Muy bien. Ahora pasamos a los métodos especiales. ¿Por qué le llamamos métodos especiales en los ejercicios de programación orientada a objetos? Porque los métodos get, set y toString, como se han dado cuenta, son métodos que pueden ser estándares. Casi todas las clases que nosotros vamos a construir deberían tener métodos constructores, métodos getter, métodos setter y métodos toString, o en este caso el método toString. Pero el resto de los métodos que se realicen, como en el caso anterior de persona, donde nosotros decíamos que se presentara la persona o que cumpliera años, esos métodos son propios de la clase persona. Acá estos van a ser propios de la clase cuenta bancaria. Entonces lo siguiente que voy a hacer es, primero vamos a construir el método ingresar. Será público, en este caso. Yo no deseo que ese método me retorne ningún valor al momento de yo utilizarlo. Por lo tanto, le voy a dar que sea vacío. Le decimos que se llama ingresar, pero sí voy a necesitar que ese método obligatoriamente tenga un parámetro, ¿sí? Entonces aquí en nuestras llaves vamos a definir ese parámetro. El parámetro, dado que lo que voy a hacer es agregar dinero a la cuenta bancaria, va a ser de tipo double porque la cantidad con la que he venido trabajando es de tipo double y voy a llamarlo cantidad. Es la cantidad que está depositando el usuario más. Voy a colocarle cantidad depósito. Simplemente con el fin de que ustedes observen que no necesariamente tiene que llamarse igual al valor o, perdón, al nombre de la variable global con la que estoy trabajando. Entonces, acá lo único que debemos hacer es decirle que cantidad es igual, o vamos a hacer como una especie de acumulación, porque no vamos a reemplazar, sino a agregar. Entonces, lo hacemos como un acumulador. Cantidad va a tener un valor, sea 0 o cualquier otro. Entonces lo que le estoy diciendo es, bueno, a esa cantidad súmale esta nueva cantidad que nos están pasando. Si no comprendes esta parte del código, te recomiendo que revises las anteriores temporadas donde hemos explicado todos los fundamentos de programación que estamos utilizando ya en nuestros ejercicios. Entonces, hasta aquí tendríamos el método de ingresar. Sin embargo, existe una pequeña restricción dado que el usuario por error puede decir que quiere depositar menos un determinado valor, por ejemplo, menos 1000 pesos. Si yo quiero restringir esto porque yo no debería depositar un número negativo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un condicional que controle esa posibilidad de error que el usuario puede cometer. Te lo digo aquí, si la cantidad de depósito, la cantidad que me van a depositar es mayor que 0, es que yo voy a realizar este proceso de acumulación. Pero si la cantidad, incluyendo el 0, si la cantidad es 0 o menor a 0, simplemente le voy a decir al usuario
el valor a depositar es errado, para que él sepa de que hay un error que en este caso no se puede depositar. ¿Listo? Ya con esto tendríamos el método ingresar completo. Si vamos acá al enunciado y lo leemos, vamos a observar que es así. Se dice lo siguiente: se ingresa una cantidad a la cuenta. Si la cantidad introducida es negativa, no se hará absolutamente nada. En este caso yo lo complementé realizando un letrero, porque es bueno que siempre el usuario comprenda el comportamiento del programa, es decir, que el usuario sepa que está sucediendo algo. Imaginemos que yo estoy depositando un dinero en mi cuenta, coloco un número negativo por error y no hace nada la cuenta, pues es posible que no voy a detectar qué sucedió. A diferencia de si yo le digo que la cantidad que digitó fue errada, inmediatamente pues yo voy a revisar qué ha sucedido. ¿Listo? Pasamos entonces al método retirar, que nos dice que se va a retirar un valor y si al momento de restar ese valor a la cantidad actual nos da un resultado negativo, debemos también comunicárselo al usuario. Entonces, para esto voy a hacer lo siguiente: creo el método modificador de acceso, en este caso público, de tipo void, y vamos a colocarle retirado. Retirar también necesita de un parámetro, vamos a llamarle cantidad retirada, vamos a colocarlo así, es simplemente como para que vean que no deben de llamarse igual los parámetros que se pasan al método, solo por eso lo estoy haciendo, porque perfectamente se pueden llamar cantidad también. Bueno, como estos no son iguales a la palabra que utilicé para declarar o para definir la variable global, miren que no estoy utilizando la palabra reservada dis, no es necesario porque no se llaman iguales. Entonces acá también primero voy a controlar de que esa cantidad que me están pasando no sea negativa, dado que no debería permitir ese proceso, ¿sí? Entonces voy a hacer exactamente el mismo control acá. Le voy a decir que el valor que va a retirar es errado. Solo que acá dice depositar, acá le voy a decir valor a retirar. Lo segundo, si la cantidad es correcta, pues también debo hacer otra pregunta. La pregunta es si esa cantidad, es más, aquí también, bueno, no, porque son dos letreros diferentes, vamos a manejarlo con condicionales diferentes. Voy a colocar aquí si la cantidad a retirar supera, o sea, es mayor que la cantidad que yo tengo en mi cuenta, puede ser igual, pero no mayor. Si es mayor, entonces voy a arrojarle un letrero al usuario que le diga monto insuficiente. ¿Sí? Monto insuficiente. Pero si la cantidad es positiva y adicional a eso es menor o igual a esta cantidad, entonces voy a crear un else donde yo voy a hacer el proceso. Entonces le digo, bueno, si todo está correcto, entonces voy a ingresar a este flujo de trabajo donde le voy a decir cantidad menos igual a cantidad a retirar. En vez de un proceso acumulativo, como lo dice acá, en el sentido de que este sería para crecer, acá hice un proceso de decrecimiento porque estamos sacando dinero, la operación es distinta, pero el proceso es el mismo, negativo e igual, ¿sí? El proceso de los signos es el mismo. Acá colocamos menos e igual. Acá colocamos más e igual. Es decir, que le estoy diciendo que a la cantidad acá le estamos sumando, mientras que acá le estamos retirando. Con esto habremos cumplido con la parte final del enunciado. ¿Cómo podemos probar este ejercicio? Nos vamos por acá. Vamos a hacerlo, para no hacer tan extenso el video, vamos a hacerlo de forma rápida. Lo que haré será crear una cuenta bancaria. Entonces, nombre de la clase, ¿cierto? Cuenta bancaria. Primero, nombre de la clase. Segundo, nombre del objeto, vamos a llamarlo cuenta. Tercero, el método constructor que voy a invocar, nuevamente cuenta bancaria.
Y este método constructor, recordemos que tenemos dos posibles métodos constructores. Yo voy a crear dos cuentas. Una donde no le voy a pasar valor y voy a crear una segunda, así que le voy a colocar aquí cuenta bancaria, cuenta 1, cuenta 2. Una donde sí le voy a pasar un valor. La primera cuenta va a pertenecer a, por ejemplo, David, y la segunda cuenta va a pertenecer a María. María va a iniciar con 50.000 pesos colombianos, ¿sí? 50.000 pesos colombianos. Mientras que en este caso David no va a depositar ningún dinero al momento de abrir la cuenta. Entonces, yo puedo en este momento observar ambas cuentas. Entonces voy a colocar aquí, vamos a colocarle aquí, observar cuenta inicial. Y lo que voy a hacer es imprimir las cuentas. Recuerde que como tengo los métodos toString, ya yo puedo imprimir ambas cuentas y ver su información. Ejecutamos hasta este punto del programa y vemos aquí que en este caso para la primera cuenta bancaria le pertenece a David y tiene 0 pesos, mientras que la de María tiene 50.000 pesos colombianos. Ahora bien, ¿cómo sucedió esto? Por si de pronto aún existen algunas inquietudes sobre eso, acá estoy invocando el método constructor que solo recibe un parámetro. Si nosotros nos vamos a la parte de la clase cuenta bancaria y nos vamos a los métodos constructores, recuerden que aquí tengo el método constructor 1, que este es el que estoy utilizando para David, y el método constructor 2, que es el que estoy utilizando para María. Como acá ingreso el nombre de David, por eso ese nombre se almacena en la variable titular, pero cantidad es igual a 0. Mientras que acá ingreso el nombre de María, acá paso la cantidad de 50, esa cantidad de 50 se ingresa aquí en cantidad y María se ingresa acá en el titular. Eso es lo que está sucediendo en esta primera instancia del programa. Ahora, yo deseo que en este caso David deposite un dinero. Entonces voy a colocar aquí, vamos a colocar acá, observar cuando se deposita. Entonces le digo por acá que David, cuenta 1, ¿cierto? Punto ingresar. Y vamos a decir que David ingresó a su cuenta 100.000 pesos colombianos. Mientras que María intentó ingresar menos 40.000 pesos colombianos. Veamos qué va a suceder aquí. Entonces, para poder ver el comportamiento de esto, voy a imprimir nuevamente cuenta 1 y cuenta 2 para este segundo estado. Ejecutamos el programa, vemos el proceso inicial, que ya lo habíamos revisado. Ahora aquí nos dice que hubo un valor a depositar errado. ¿Cuál de los dos sería? Pues vemos que David efectivamente pudo depositar los 100.000 pesos, mientras que María sigue teniendo los mismos 50.000 pesos con los que inició. Así que al momento de digitar ese menos 40.000, vemos que el mensaje está actuando de forma correcta. Ahora vamos con el otro método que también programamos, que fue retirar. Así que ahora le voy a decir aquí, vamos a observar el estado de la cuenta, pero no en la cuenta inicial, sino cuando se retira. Entonces, observar cuando se retira. Le voy a decir por acá que cuenta 1, que es la de David, intentó retirar, en este caso, un valor positivo. Vamos a decirle que retiró, perdón, le puse el negativo allí, 35.000 pesos colombianos. Mientras que María intentó retirar menos 15.000. Es más, vamos a colocarle, dado que ya probamos que efectivamente funciona, cuando colocamos un valor negativo, hagamos que María intentó retirar un valor mayor al que tiene. Ella tiene 50.000, ella intentó retirar 60.000 pesos colombianos. Volvemos a observar el comportamiento de cada una de las cuentas y ejecutamos nuevamente. Y vemos acá
el estado inicial, que ya lo revisamos, el estado cuando ingresan dinero. Ahora vamos a la parte de retiro. Vemos que dice que a uno de los dos le dijeron monto insuficiente. Vemos que de los 100,000 que tenía David, efectivamente pudo retirar los 35,000 pesos. Mientras que María, que tenía 50,000, sigue teniendo los mismos 50,000, dado que el monto fue insuficiente para retirar lo que ella deseaba. Ahí podríamos mejorar un poco el letrero de monto insuficiente para ser un poco más claro con el usuario. Esto lo podemos hacer agregándole, aquí donde dice monto insuficiente, agregándole, usted tiene tal valor, por ejemplo, usted tiene tanto, intentó retirar tanto, se pueden concatenar estos valores y se puede mejorar un poco el tema de interfaces gráficas, ¿sí? Pero para efectos de explicación lo voy a dejar hasta allí para tampoco extender tanto el video. Entonces, espero haya quedado un poco más claro estos conceptos. En el siguiente episodio seguiremos revisando nuevos ejercicios para seguir conociendo nuevos conceptos de este paradigma. No olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalarme un me gusta si te pareció útil el video, déjame tu comentario y nos vemos en un próximo episodio.